Dios les bendiga, mis hermanos, en esta hermosa noche. Les saluda a su servidor, el hermano Guillermo, en esta noche martes. Hoy es martes, ya estamos en diciembre. Estamos ya en este último mes de este año, que es el año de la confianza. Y por lo tanto, me quedan pocos servicios, pocos momentos, pocas oportunidades para yo poder dar este gran tema profético que es el año de la confianza. Y por lo tanto, en esta noche quiero yo ya dar los últimos puntos de este año y ya para prepararnos para lo que viene el próximo año. Ya está listo, ya se está alistando los primeros las primeras cartas para lo que va a ser la palabra rema del próximo año. Y por lo tanto, quiero yo en este último mes ya finalizar este tema de la confianza y no quitando la importancia y la esencia de que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos oportunos, tiempos en el cual las señales del Señor están visibles, evidentes en el día a día. Y por lo tanto, allá donde usted se encuentra, inclina su rostro y voy a iniciar este servicio. Allá donde usted está, los que me están viendo en vivo, Dios les bendiga. Los que se están conectando conmigo, Dios les bendiga. También los que se van a conectar al transcurso de este servicio, Dios les bendiga grandemente. Y también los que nos van a ver, también Dios les bendiga. Recordando de que nosotros estamos aquí en Facebook Live los martes a las 7 de la noche, hora de California, hora del Pacífico. Y tenemos nuestra reproducción en YouTube y también en nuestro sitio web. Y bueno, allá donde usted está, incline su rostro y voy a orar. ¿Qué voy a orar? Voy a orar para que se introduzca este servicio, para invitar al Espíritu Santo y también para que se cumpla y se establezca la voluntad de Dios. Y de la misma manera que también nosotros le pidamos y le rogamos al Señor, le pidamos en clamor a que los aires se limpien. ¿Cómo que se limpien los aires? O sea, ¿está contaminado el aire? Bueno, estaba hablando de una manera espiritual. Estoy hablando de una manera en el cual de que existen huestes, existen espíritus, existen ángeles y demonios, existen vibraciones y energía. Y usted va a decir, uy, qué mundano está. No, esto es verdad. Existe los aires y hay guerra espiritual todos los días, 24 horas, 7 días a la semana. Y cuando el pueblo del Señor se reúne para escuchar la palabra, para cantar, para orar en clamor, no importando a dónde estemos, siempre hay obstáculos, siempre hay interrupción, siempre hay distracciones. Y por lo tanto, siempre pedirle a Dios a que se establezca su voluntad, de que el Espíritu Santo tome autoridad y que también que le pedimos por favor, de que si le place a Él, porque lo puede hacer el Espíritu Santo solamente, pero si le place que los ángeles también se reúnan con nosotros. Allá donde usted está, inclina su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo ante tu presencia a darte gracias. Gracias por este servicio. Gracias, Señor, por este momento virtual que estoy yo teniendo aquí con nuestros televidentes, con los que nos están viendo en vivo, los que nos van a ver en el transcurso de esta transmisión y los que también nos van a ver on demand. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Señor, yo te doy gracias, te alabo, te bendigo, te exalto en esta noche por lo que tú eres. Y de la misma manera, Señor, yo invito al Espíritu Santo a que tome autoridad, Señor, a que tome permiso, a que tome control de todo lo que se va a hacer en esta noche. Y de la misma manera, Señor, yo te pido de que si a ti te plazca, Señor, de que limpies los aires. Limpia, Señor, los aires de todo obstáculo, de toda interrupción, de todo aburrimiento, de todo sueño,
Señor, de toda distracción, de todo lo que impida, Señor, de que se predique tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, toda brujería, toda santería, todo lo que no viene del reino, hoy en el nombre de Jesús lo encadenamos y lo echamos fuera, porque tú nos has dado autoridad como iglesia para atar y desatar. Así lo dice tu palabra, y por lo tanto tomamos esa autoridad como iglesia. No lo tomo yo personalmente individual, sino que lo tomamos como iglesia, la iglesia poderosa, la iglesia de Cristo. Y te pedimos en esta noche a que, Señor, tomes control de todo lo que se va a hacer en esta noche, de todo lo que se va a decir en esta noche. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, de que tú me quites, que no sea mi filosofía, ni mi conocimiento, ni mi opinión, ni mi perspectiva, ni mi teología, ni nada de lo que venga de mi mente ni de mi corazón, sino que simplemente sea tu palabra, que sea tu palabra revelada, tu palabra profética, la Biblia, Señor, para edificación de nuestras vidas y alimento para nuestro espíritu. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga a los que nos están viendo, y estoy viendo yo que que ya nos están sintonizando algunos hermanos. Y bueno, usted reaccione, comente, mándenos un mensaje, mándenos sus peticiones y repórtense donde ustedes están, para nosotros saber no solamente dónde usted se encuentra, pero también para servirle mejor. Bueno, en este mismo espíritu, en este mismo momento, voy a entrar a lo que es el mensaje de esta noche. El título de esta noche es Confiando en la venida del Señor. En esta noche voy a hablar acerca de la confianza en la venida del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos, nosotros como siervos de Dios, como hijos del Señor, creemos en el Señor Jesucristo. Creemos de que Él vino a la tierra, que Él anduvo con nosotros, sanó, libertó, salvó, que fue lo más importante, murió, pero resucitó al tercer día y ascendió al cielo, y Él está a la diestra del Padre. Pero no solamente Él está ahí permanentemente, perpetuamente, sino de que hay una promesa. Como cristianos está la creencia, y es parte de nuestra doctrina fundamental, de que Él no solamente vino a la tierra y Él hizo su trabajo, hizo su labor que le encomendó su Padre, sino de que Él vendrá otra vez. Él vendrá por su iglesia, Él vendrá por su pueblo, Él vendrá por todos nosotros, los que velamos por Él, los que lo esperamos, los que nos consagramos a Él, los que creemos en Él, los que perseveramos. Él vendrá otra vez. Y quiero que vaya conmigo al libro de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo del 8 al 9. Y dice su palabra en el nombre de nuestro Dios Padre y Espíritu Santo. Y ahí a donde usted está, puede usted buscarlo en su Biblia. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo del 8 al 9. Y si usted no lo tiene, usted lo puede ver aquí en mi pantalla. Bueno, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 dice así: Mas, oh amados, no ignoréis esto, para que con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí en este momento, aquí en este pasaje bíblico, nosotros vemos de que la iglesia primitiva, la iglesia de los Hechos y la iglesia en aquel entonces, a donde se hablaba de que perseveraran en la doctrina de los apóstoles, y que estaban unánimes juntos en oración y ruego, y de que repartían en las mesas alimentos a los que necesitados, a los que tenían hambre. Había tiempos de refrigerio, tiempos en el cual la iglesia regocijaba de un crecimiento numérico. Pero en este crecimiento numérico no se nos olvide de que la iglesia estaba creciendo en el mismo imperio romano, y también en el mismo momento a donde los judíos aún, hasta el día de hoy, pero en ese momento, como era tan nuevo el evangelio, era tan revelado el evangelio, y era tan fresca la palabra,
de que el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, estaba experimentando persecución. Estaba pasando persecución, estaba pasando por tortura, estaba pasando por arrestos. La iglesia había entrado en la época de los mártires, en el cual ya la iglesia estaba teniendo reuniones en catacumbas, estaba teniendo reuniones a escondidas. ¿Por qué? Por no solamente el imperio romano, pero también por los mismos judíos. De tal manera de que se había levantado una desesperación, se había levantado desánimo en la iglesia, división en la iglesia. Se había muchos, ya no era la iglesia primitiva de los hechos, sino que ya era una iglesia que ya tenía 30, 40, 50, 60 años ya como iglesia establecida. De tal manera de que muchos en aquel entonces ya estaban, Jesús había dicho que él iba a regresar otra vez. Y muchos ya en aquel entonces, por las persecuciones, por los arrestos, por los vituperios, ustedes saben, por todo lo que estaba atravesando la iglesia, muchos estaban perdiendo la confianza en Dios. Muchos estaban perdiendo ese primer amor. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo voy a seguir a un Dios que dice que murió y resucitó por mí y dice que soy salvo si me están buscando para matarme? Yo estoy siendo expuesto a que me persigan, a que me odien, a que me detesten, a que sea despreciado de la sociedad. Y bueno, a veces nosotros como cristianos, a veces la gente que no conoce del Señor, a veces nosotros decimos Cristo salva, Cristo liberta, Cristo te quiere transformar. Y a veces yo creo de que la gente, no solamente adentro de la iglesia, pero afuera, a veces nosotros nos ponemos en una mentalidad, bueno, se dice de que Dios sabe, que Dios esto y que Dios lo otro, pero Dios no existe porque no me quita la mala que está enfrente de mí, no me quita los pandilleros que están enfrente de mí, no ha habido reconciliación con mi familia, estoy peor que como estaba. Muchos de que al venir al camino de Dios, como que todo nos fue peor. Y eso hace de que claudique nuestra fe, nuestra confianza en Dios, y también nos hace que retrocedamos de todo lo que creímos, de todo lo que nosotros habíamos confesado con nuestra boca. Ahora nosotros estamos tomando inicios hacia atrás. Y en la iglesia de Cristo en aquel entonces estaba padeciendo por lo mismo. Y bueno, aquí está el apóstol diciendo, no ignores la promesa de que el Señor, no ignores la promesa. ¿Por qué? Porque muchos dicen, ya pasó 30, 40, 60 años en el evangelio. Y dicen que el Señor va a venir y no ha venido. No ha venido el Señor. Y han dicho de que Él va a venir y que tanto, y que prepárense iglesia, oh moradora, que Cristo viene, apúrense que Cristo viene. Y no ha venido. Y bueno, el apóstol aquí le dice, bueno, aquí hay un misterio. El misterio es de que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Aquí nosotros no estamos, el tiempo de Dios no es el tiempo el tiempo humano, ¿verdad? La venida del Señor no es al orden cronológico de nosotros. Note de que el calendario de aquel entonces era otro calendario, era el calendario romano. Ahora seguimos nosotros un calendario gregoriano, que es el calendario de los 365 días, de los 12 meses, de los 31 días, de 24. Ese es el calendario global, el calendario de nosotros. Usted sabe que hay muchos calendarios en la historia de la humanidad. El calendario maya, el calendario romano, hay calendarios asiáticos, hay calendarios de calendarios. Y estamos nosotros en un mundo de calendarios. Pero aquí hay un misterio. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Ahora usted va a decir, bueno, pues si un día para Dios es 1000 años, han pasado 2000 años. Pero quiero recordar, aunque los teólogos y científicos y todos nosotros queremos tener argumentos y queremos nosotros
querer entender los tiempos de Dios, podemos tener un pronóstico, podemos tener una teoría, podemos tener una enseñanza, una doctrina, pero tenemos nosotros que tener la mente abierta de que los tiempos de Dios no son los tiempos de uno y de que hay cosas que le pertenecen a Dios que son un misterio y las cosas reveladas son para nosotros. Por eso es importante nosotros estar al tanto de lo que está sucediendo, estar al tanto de las noticias, estar al tanto de nuestro alrededor, pero también nosotros tenemos que estar leyendo la palabra de Dios, estar en continuo escudriñando la palabra del Señor, estar continuo en la búsqueda del Señor y también escuchar a los ángeles de la iglesia, que son nuestros pastores, a nuestros guías espirituales, a los profetas. El libro de Amos dice que Dios no hará nada sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. Y por lo tanto, nosotros tenemos que creer primeramente a la palabra, que es la palabra profética. Cuando usted busque las prédicas que yo he dado, y hay una prédica que yo di, creo que en julio, confiando en el ministerio profético. Y muchos dicen, quiero darte una palabra profética. Esa no es palabra profética. Palabra profética es la palabra. Esa es profecía. Y está el ministerio de la profecía. Está el ministerio de profecía. Son diferentes. La profecía es un ministerio muy importante. Pero quiero recordar que es muy importante uno estar actualizándose en la palabra. Que uno estar actualizándose en las escrituras del Señor para no quedarnos atrás, para no quedarnos en enseñanzas pasadas que quizás ya no son vigentes. Por eso hay profetas que Dios usa para que nosotros entendamos su palabra. Bueno, versículo 9 dice, Dios no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Jesús no ha venido por su iglesia. Jesús no ha regresado porque Él quiere de que todos procedamos al arrepentimiento. Y no solamente tu familia, no solamente tus vecinos y tus hermanos, ni tus amigos, sino de que generaciones vengan al conocimiento del Señor. Si Jesús hubiera venido en aquel entonces, usted y yo no hubiéramos existido, no hubiéramos nacido, no hubiéramos vivido y no hubiéramos entendido esta gran promesa. Si Jesús hubiera venido hace más de 2000 años, nosotros no existiéramos y estuviéramos predicando esto. Por eso es importante entender de que los tiempos de Dios no son tiempos de nosotros. Tenemos que nosotros entender de que Él es paciente. Cuando nosotros nos queremos apresurar, Él es paciente. Él quiere que todos vengamos a ese conocimiento de su palabra. Versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en ella serán quemadas. Nadie sabe el día ni la hora, porque si Él nos dijera, voy a venir en tal año, voy a venir en tal día. Mira, han habido muchos predicadores, pastores, teólogos que han pronosticado la venida del Señor. Muchos pronosticaron el Y2K, otros en el 2006, otros en el 2012, otros en el 2020. Muchos han pronosticado mal y se han agarrado, dicen que hasta ellos han comprometido hasta sus vidas para decir que ellos que están diciendo la verdad, que Dios les ha dicho. Y Dios no les ha dicho nada porque Dios no le ha dado esa revelación al hombre. Dios no le ha dado esa revelación al hombre. Nosotros vemos los tiempos, vemos los cronos y los kairos, pero aún así nosotros no sabemos cuándo vendrá el Señor. Aunque quizás nosotros sentimos en nuestro espíritu que puede venir hoy, que puede venir mañana, que puede venir fin de año, que puede venir el próximo año, que puede venir en 10 años. Uno no sabe. Uno no sabe cuándo va a venir el Señor, pero Él va a venir. Él va a venir, pero no en el tiempo de nosotros. Hay personas en el Evangelio, hay personas en la iglesia, de que han predicado, no estudies, no trabajes. No trabajes porque Cristo va a venir. ¿De qué nos sirve? Era una teología en los 80.
Y ahora tenemos tenemos un montón de gente analfabeta en la iglesia. Porque perdónenme, pero eso fue algo aragán. Ok, Cristo va a venir. Pero eso no te quita de que tienes que prepararte, tienes que alimentar a tus hijos, tienes que tú prepararte espiritualmente, como también profesionalmente, tienes que tú emprender cosas en tu vida, porque nos va a tocar dos: o va a venir el Señor o nos vamos a morir. Pero nosotros no podemos vivir paranoicos. Tenemos que prepararnos, espiritualmente y mentalmente para nosotros entender los tiempos. Muchos tienen está el espectro, muchos lo tienen por tardanza, y otros han usado la venida del Señor como excusa para no hacer la obra de Dios. Y el día del Señor está cerca y es como ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo va a venir. Él va a venir cuando menos lo pensemos, pero nosotros tenemos que estar perseverando. Tenemos que nosotros estar consagrándonos. Tenemos que nosotros seguir confiando. Tenemos que nosotros seguir santificándonos. Y bueno, nadie sabe el día del Señor. Nadie sabe el día del Señor, pero eso va a ser. Puede ser, como vuelvo a repetir, puede ser en nuestra época, en la época de las futuras generaciones, uno no sabe. Y aunque vuelvo a repetir, nuestro espíritu agoniza, como dice el espíritu de la esposa, dice: ven todos los días, ven Señor Jesús. Aunque nosotros no clamemos que venga el Señor Jesús, a Él es el que le place cuándo va a venir. A Él le place cuándo va a venir. Vuelvo a repetir, el misterio es: un día como 1000 años, y 1000 años es como un día para el Señor. Ahora, para usted entender el Apocalipsis, y para usted entender los tiempos del Señor, y para usted entender la venida del Señor y los tiempos que vendrán, usted no puede comenzar desde el fin al principio. Usted tiene que comenzar desde el principio hasta el fin. Y no hay mejor enseñanza como la enseñanza del Génesis. La enseñanza del Génesis, la enseñanza del Pentateuco. Génesis capítulo 1, ustedes saben eso, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vio de que la tierra estaba desordenada y que era un abismo, que había tinieblas. Y Jesús hizo la luz. Y Jesús hizo los animales y las bestias. Y Jesús hizo el universo. Y lo hizo en 6 días, y en el 7º día descansó. Ahora mucha gente piensa porque lo lee así nomás en la Biblia, lo lee así. Quiero decirle, un texto fuera de contexto es pretexto. O a veces nosotros leemos la Biblia y porque lo dice así es, y a veces no leemos todo. No hay un análisis teológico de lo que está diciendo la Biblia. Por lo tanto, aquí en el libro, en la epístola de Pedro, habla de que aquí hay un misterio. Hay un misterio de que un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Eso nos quiere decir de que a pesar de cualquier calendario, o el gregoriano, el romano o el que sea, un día para Dios es 1000 años. De tal manera de que la creación no fue creada en 6 días humanamente. Fueron creados en 6 días al calendario del Señor, al calendario de Dios. ¿Me está entendiendo? Fue al calendario del Señor. Por lo tanto, un día, el primer día se hizo a saber cuántos miles o millones de años. El segundo día a saber cuántos. Usted sabe cómo, y ahí es a eso es donde yo personalmente tuve como un shock. Tuve como un shock cuando fui a la universidad y saqué mi maestría y licenciatura, y yo estudiando teología en la iglesia, ¿verdad? Porque yo no puedo estar predicando aquí si yo no sé lo que estoy diciendo. Pero cuando yo estudié teología, cuando estuve en el seminario, nos dicen, los teólogos dicen de que la Biblia registra que son 6.000 años, 4.000 años bíblicos y 2.000 años después de Cristo. Pero cuando uno estudia geología 101, cuando usted estudia antropología 101, y ahora yo no estoy diciendo, ¿verdad?, las grandes teorías que tienen ellos, estoy hablando de cosas simples, ¿verdad? Uno analiza de que las erupciones volcánicas no son, ¿verdad?, las erupciones volcánicas y cómo se hace, cómo se hizo el mundo en sus teorías, no están totalmente equivocados. No están totalmente equivocados. Aquí nosotros vemos de que la ciencia complementa lo que Dios ya había dicho, lo que Dios ya ha dicho en su palabra.
¿Ok? Aquí nosotros vemos de que cuando Dios hizo los cielos y la tierra, no lo hizo en un día. En hoy, 7 de diciembre. 7 de diciembre, es verdad. No lo hizo en este día, sino de que Dios lo hizo en su calendario divino. Por lo tanto, como muchos lo tienen por tardanza, aquí el apóstol le dice a la iglesia, no es en el tiempo de nosotros, sino de que es en el tiempo de Dios. Por lo tanto, quizás tú y yo, quizás venga el Señor en el tiempo de nosotros, o venga en el tiempo de nuestros hijos o de nuestros hijos de hijos. Pero que Él va a venir. Pero nosotros tenemos que entender los tiempos, tenemos que esperarle, tenemos que prepararnos y preparar a nuestros hijos para que no caigamos en doctrinas raras y falsas como esa doctrina que no estudie, porque Cristo va a venir. ¿Cuánta gente no estudió y cuánta gente quiso ser grandes personas y no lo hicieron porque se quedaron en las iglesias ahí de bobos, ahí esperando algo y pudo haber venido el Señor en aquel entonces, pero no vino? ¿Y qué pasó? Ya están todos viejitos, están todos ancianos y pude y no lo hice. No. Enséñale a sus hijos que pueden hacer las cosas, que pueden ir a la universidad, que pueden hacer grandes negocios, que pueden, todo en el nombre del Señor. Y que Jesús va a venir y mientras lo estén haciendo, esperando la venida del Señor. Eso, como lo repetir, el calendario del Señor es el calendario divino, es el calendario que nosotros no tenemos, ¿verdad? Cuando usted quiere medir los tiempos de Dios, no lo puede usted medir en los tiempos así, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que tratar de entender el contexto del misterio de lo que el Señor quiere darnos a nosotros. Segunda de Pedro, quiero regresar, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, porque quiero yo irme, se me va el tiempo. Tengo muchos versículos, pero voy a hacerlo, lo voy a hacer pequeño. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente con nosotros. Ese es el misterio. Dios es paciente con nosotros, Él es paciente con la humanidad. Él es paciente con la raza humana de tal manera de que Él no ha venido porque aún tiene misericordia de nosotros para que todo el mundo, pero no solamente que el evangelio sea predicado a todo el mundo como lo dice en Mateo 24, sino de que las generaciones entiendan a Jesús. Porque una cosa es de que usted vaya a un país indígena o un lugar indígena y usted vaya y les predique del Señor. No te van a entender, no te van a creer. ¿Por qué? Porque hay maldiciones generacionales, hay enseñanzas generacionales, hay culturas generacionales que no se van a cambiar de una noche a la mañana. Es como que usted le diga a alguien, quite ese muñeco chuco de su casa, mono feo chuco. Mire, lo que va a hacer es de que lo van a mandar al diablo y lo van a sacar de la casa porque usted le faltó el respeto a la persona. Usted, mire, el evangelio se expone, no se impone. De tal manera de que por eso Dios es paciente con la raza humana. Porque hay generaciones que no han entendido, no han reconocido al Señor. No ha llegado. ¿Ok? Usted puede ir a un lugar en El Salvador, en Guatemala, o en Nicaragua, un lugar indígena que quizás no tienen televisión o quizás no tienen electricidad ni tecnología. No. Vaya a un lugar metropolitano. No, vaya a un lugar como Dubái. Vaya a un lugar como los Estados Emirates. Vaya como a la Arabia Saudita. Vaya ahí y predique el evangelio. No te apedrean, te matan, te arrestan y todo. ¿Por qué? Porque esto es de generaciones. Esta predicación no es para quebrar ahorita, sino que es para generaciones. De tal manera de que nosotros tenemos que seguir predicando la palabra, seguir nosotros perseverando en el Señor, porque Él va a venir en su tiempo. En su tiempo hay que venir. Él es cuando va a venir. Isaías capítulo 9, versículo 6 al 7. Isaías capítulo 9 de 6 al 7. Y más que estamos en las vísperas navideñas, usted me está diciendo, oiga, usted mire, ya decoró su casa, ya decoró su apartamento.
Claro que sí, hay muchos que no decoran, ¿verdad? Y si usted no decora está bien, pero no sea legalista ni tradicional y no quite eso, ¿verdad? Navidad se ha estado celebrando por miles de años para que un pastorcito legalista venga y me diga que no. ¿Verdad? Si usted no le gusta celebrar, pues no lo celebre, pero si usted lo celebra, celébrelo con su familia, ¿verdad? Bueno, Isaías capítulo 9, versículo 6, dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bueno, hermano, usted se saltó de predicar de la venida del Señor y ahora va a hablar del nacimiento. Ok, aquí hay otro misterio. Aquí hay otro misterio. La promesa del Mesías, la promesa de varios profetas en el Antiguo Testamento profetizaron, vivieron y murieron y no vieron la promesa. Isaías profetizó no solamente el nacimiento del Mesías, sino de que su muerte, en Isaías 52 y 53, que cada vez nosotros lo leemos: por sus heridas fuimos nosotros curados, de que pasó por vituperios, y que su generación, ¿quién la contará? Su generación, ¿quién la contará? Por eso ahí está ese misterio, que no es al tiempo de nosotros, sino que es en el tiempo de Dios. Isaías, el libro de Isaías fue escrito en el año 700 a 690 antes de Cristo. Eso fue 700 años antes de que se cumpliera la promesa. Y vivió el profeta y murió y no vio la promesa. Después Miqueas, el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, dice: mas tú, Belén, Éfrata pequeña, para entre millares de Judá, de ti saldrá el que será gobernante. Miqueas profetizando de que el rey Jesús iba a nacer en Belén. Murió y no vio la promesa. Y eso fue en el siglo XVIII. Después Daniel, todos sabemos el gran profeta Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 25, año 530 antes de Cristo, 530 antes de Cristo. Son 500 años antes que se cumpliera la promesa. Dice: sabe pues, Daniel 9:25, sabe pues, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, el príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiados. Aquí el profeta Daniel estaba profetizando la venida del Mesías. Vivió, Dios lo usó y murió y no vio la promesa. Y después vemos nosotros Amos, después nosotros vemos Joel y Ageo, y vemos nosotros Malaquías y Zacarías, y ahí son 400 años, y vemos milenio tras milenio, año tras año, vemos nosotros de que los profetas están profetizando: vendrá el Mesías, vendrá el Rey, y vendrá el Hijo del Hombre. Y vivieron y murieron y no lo vieron. Y no digamos David en Salmo capítulo 2, que habla acerca de que de él mismo sale el hijo que engendró, siendo Jesús, el hijo de David. Y vivió David y murió y no vio la promesa. Imagínense los profetas, todos esos profetas que yo dije, y hay muchos más que lo profetizaron, que 500, 600, 700, 800, 1000 años vivieron y Dios les reveló y murieron y no lo vieron. Más aún nosotros, siendo insignificantes, siendo nosotros inmerecidos de la promesa y de la herencia, nosotros recibimos redención por medio de Jesucristo. Si los profetas en el Antiguo Testamento se tardó para que se cumpliera, y después, mire, muchos judíos y el pueblo de Israel escuchó profecías, escuchó palabras, escucharon a estos grandes hombres de Dios. ¿Y qué pasó? Tuvieron la venida del Mesías como tardanza, de tal manera que cuando nació y vivió Jesús, no le creyeron. No creyeron a Jesús. Y hasta el día de hoy no creen en Él. ¿Por qué? Porque tuvieron la profecía como tardanza. Así no vaya a ser de que nosotros
tengamos la promesa como tardanza y venga el Señor y no podamos reconocer de que Dios está cumpliendo las profecías bíblicas. ¿Me está entendiendo? Isaías 9 habla acerca del nacimiento del Mesías. Daniel, el nacimiento del Mesías y también de la reedificación de Israel. Miqueas, de dónde iban a ser, y hay otras profecías también, que en aquel entonces Dios dio esa profecía. Dios se lo reveló a estos hombres de Dios. Y ahora, en este tiempo, en el tiempo de la gracia, Dios día tras día nos está recordando de que Él viene por su iglesia. Él viene por su iglesia. Él viene por su iglesia. Y nosotros como iglesia tenemos que entender los tiempos. Tenemos que entender los tiempos. Mire, hay tantos versículos que habla acerca de la venida del Señor. Pero mire, de tanto que lo hemos predicado, que ya está como en inglés le decimos como diluted, que ya, o sea, se ha hecho como agua, ¿verdad? Se ha hecho como agua, se ha como derretido estos versículos, esta doctrina. ¿Por qué? Porque la gente no lo cree, porque es necesario nosotros dar un poquito más de investigación, un poquito más de análisis a lo que Dios está tratando de decir en este tiempo. Templo Cristiano Nueva Unción es una iglesia profética. Es una iglesia bíblica, fundamental, como usted le quiere llamar, evangélica. Pónganle los nombres que usted quiera. Las denominaciones que usted quiera a su iglesia, apostólica. Llámale lo que usted quiera a su iglesia. Pero sobre todo, la iglesia de hoy es una iglesia poderosa y es una iglesia profética. Y hay muchos que no creen en las profecías, hay muchos que no creen en los profetas de hoy y en los apóstoles. Y yo he dado resumen cronológico de los últimos 100 años de lo que Dios ha hecho, pero usted créame si usted cree, y si no, pues ahí está bien, ¿verdad? Dios tiene misericordia y es paciente para todos, ¿verdad? Y yo fui a un lugar y yo tuve una conversación con un familiar mío y yo tengo familiares que creen en Dios, y van a la iglesia y son ministros y todo eso y no creen. No creen en el mover profético del Señor. Mis padres fueron miembros de una iglesia por 15 años y ellos no creen en el mover profético. Dios tuvo que meternos en el espíritu para nosotros entender, de tal manera de que la palabra cada vez la palabra es renovante, es nueva, es poderosa, de tal manera de que cuando nosotros hablamos la palabra, no solamente es teología, sino de que es la palabra del Señor. Hermanos, nosotros hemos tenido revelaciones preciosas en este ministerio. Nosotros hemos tenido llenura del Espíritu Santo, no solamente en lenguas y en profecía, pero también en palabra, de conocimiento. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que sumergirse en el mover de Dios. Tiene que sumergirse en el mover de Dios. Y bueno, ya me salí de tema un poquito, pero regresando, que con esto quiero yo terminar. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. Y dice así: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. He aquí, este es el misterio del calendario divino, los tiempos del Señor, la paciencia y la misericordia del Señor en esta era de la gracia. El misterio del Señor es de que hay dos eventos en nuestra vida. Uno, que nos muramos, y dos, es de que venga el Señor y seamos transformados. Por eso es importante de que nosotros nos estemos consagrando, estemos perseverando, estemos confiando en Dios, estemos nosotros buscándolo día tras día. Que venga hoy, o que venga en 10 años, o en 50 años, o en otros 1000 años. Que nosotros siempre tengamos ese corazón buscando consagrarnos día tras día.
Porque aquí está el misterio, que no todos vamos a dormir, sino que muchos seremos transformados. Muchos seremos transformados. En el momento que en un abrir y cerrar de ojos, la venida del Señor será oportuna. Será en el tiempo a donde no haya pronóstico, ni teológico, ni de predicador, ni de nada. Sino que sea en un momento en el cual el hombre esté como las 10 vírgenes. Como las 10 vírgenes. 5 se prepararon y 5 se durmieron. Y vino el esposo. ¿Y qué pasó? Las que estaban dormidas se quedaron. Así de la misma manera, los que tienen por tardanza la venida del Señor, este es el mensaje para usted. No se quede en la cronología humana, del calendario humano, porque te lo dijo un predicador en los 80 o en los 60 o en los 50 y vamos para el año 22 y no ha venido. Eso no hace de que los predicadores de aquel entonces son mentirosos o de que los predicadores de aquel entonces eran charlatanes. Dios les reveló de acuerdo a su tiempo. Vivieron y murieron, así como Daniel, así como Miqueas, así como Ezequiel, así como Isaías. Vivieron y murieron y no vieron la promesa. Así hoy yo te digo en esta noche, de que no tengas la venida del Señor como tardanza. ¿Por qué? Porque sea en el tiempo de hoy o sea en el tiempo futuro, Jesús va a venir. Va a venir. La palabra seguirá siendo, la palabra seguirá siendo edificante, será viva siempre todavía. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la trompeta final, y en otro día voy a hablar de la trompeta final, ¿verdad? Ya me quedo, ya tengo que terminar. Vendrá la trompeta final, se tocará. Y los muertos que murieron en Jesús, los que creyeron, los que lo amaron, los que perseveraron, murieron y ellos serán resucitados. Pero ¿cómo van a ser resucitados los que murieron en el 9/11, los que murieron en el Titanic, los que murieron en las guerras civiles, los que murieron descuartizados, los que murieron quemados, calcinados, los que murieron ahogados, los que murieron así como los estudiantes en México? ¿Cómo todos los millares y billares, infinidad de generaciones van a ser resucitados cuando ni siquiera se puede hacer una autopsia en un cuerpo descuartizado? Esas cosas les pertenecen al Señor. Por eso quiero yo decir, cuando tú quieres analizar y quieres querer captar el plan de Dios en tu pensamiento humano y carnal, no lo vas a poder lograr, porque el conocimiento y el pensamiento de Dios es supremo, es mayor, es divino. Nosotros no podemos llegar ahí, ni el científico ni el más inteligente puede llegar a eso. Por eso el título y el tema de esta noche es de que Él va a venir. Él va a venir. No lo tomes por tardanza. Él va a regresar. Pero no lo tomes de una manera de que nuestros ancestros lo predicaron, por lo tanto ellos mintieron. No, ellos no mintieron, sino de que el tiempo de Dios es diferente al de nosotros. Jesús va a venir por su iglesia. Bienaventurados los justos, bienaventurados nosotros los que esperamos esa esperanza. Ahí inclina tu rostro y voy a orar. Ahí inclina tu rostro y ahí donde tú estás, cierra tus ojos y voy a dar la profecía de esta noche. Aleluya, inclina tu rostro. Porque así dice el Señor: no desconfíes de mi venida, no desconfíes de mi tiempo, no desconfíes de mi promesa, dice el Señor. Yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, dice el Señor. Por lo tanto, no pierdas la confianza en mi promesa, no pierdas la confianza en la esperanza.
Es necesario que sigas confiando en mí. Es necesario de que perseveres. Es necesario que sigas consagrándote. Es necesario que sigas santificándote, dice el Señor. Es necesario ser fiel, fiel a la visión, fiel a la visión, fiel a mi palabra, fiel a mis mandatos, fiel a mis promesas, porque yo no tardo mi promesa, dice el Señor. Yo vengo pronto, dice el Señor. Yo vengo pronto, dice el Señor. No pierdas tu primer amor. No pierdas mi primer amor. Porque hay muchos, dice el Señor, que me están escuchando, que ya no creen en mi venida. Ya no creen en mi palabra. Han claudicado. Se han llenado de doble ánimo. Se han deprimido. Han claudicado por rechazos en la iglesia, por traiciones en la iglesia, por enemistades, por disensiones, por divisiones. Pero así te dice el Señor en esta noche: yo vengo pronto, yo vengo pronto, y yo soy galardonador, yo soy premiador de los que me buscan, de los que me aman, de los que perseveran, dice el Señor. Es necesario de que te mantengas fiel, que te mantengas leal, de que te mantengas fiel a mi promesa, dice el Señor. Yo vengo pronto, yo vengo pronto. Ahí donde tú estás, ahí en esta misma comunión, voy a orar por ti. Voy a orar. Si estás enfermo, si estás enfermo, si estás sintiendo melancolía, si estás sufriendo, si estás teniendo algún malestar, alguna infección, en esta noche quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, todos nuestros hermanos y amigos que nos están viendo en esta noche, Señor, yo te pido de que hagas tu voluntad. Haz tu voluntad en sus vidas. Haz tu voluntad en sus corazones, en todo lo que estén atravesando. Yo pido, Señor, de que tu Espíritu Santo llegue a sus vidas y que ellos tengan esa visitación de tu presencia, esa visitación divina, esa visitación de tu gloria. Y que ellos, Señor, si se sienten solos, deprimidos, oprimidos, ansiosos, melancólicos, si se sienten, Señor, enojados, resentidos de cualquier problema, si tienen alguna dolencia, si tienen algún problema espiritual, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que el Espíritu Santo vaya y los visite. Si alguien, Señor, está pasando por un problema migratorio, un problema de enfermedad, un malestar, un dolor, una infección, si está, Señor, alguien pasando por una bacteria, si alguien está pasando, Señor, por un virus, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que envíes sanidad a sus vidas. Si alguien está pasando por una opresión, algo maligno, una brujería, o alguien está siendo atormentado, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que los libertes. Señor, de que rompas toda cadena, Señor, que rompas toda cadena de opresión ahora en el nombre de Jesús. Toda persona, Señor, que se siente ahorita atorado, que se siente que se está ahogando en sus finanzas, que se siente, Señor, que se está ahogando en sus emociones, en su sufrimiento personal. Ahora en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, de que tú vayas y que, Señor, des ese quebrantamiento, ese rompimiento, Señor, para que tú que rompas ese vaso y que tú lo hagas otra vez, Señor, que hagas nuevas vidas, nuevos capítulos, nuevas oportunidades, nuevos, Señor, nuevos comienzos en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, personas que quizás tienen anhelos, tienen deseos, tienen peticiones de quizás comenzar negocios o comenzar franquicias, o quizás quieren quieren quizás, Señor, emprender estudios profesionales o académicos, o quieren, Señor, emprender algo vocacional, o quizás, Señor, quieren emprender algo para solventar sus familias. Ahora yo, Señor, te pido en el nombre de Jesús de que vayas a sus vidas, ilumínalos, Señor, ilumina sus mentes, ilumina, Señor, sus vidas ahora en el nombre de Jesús, Señor. Ilumínalos, Señor, desata ese espíritu de emprendimiento a sus vidas ahora en el nombre de Jesús. Ahora te dice el Señor que todo lo que tú quieras emprender,
Todo lo que tú quieras hacer, todo lo que tú quieras planear, ahora en el nombre de Jesús recibe esta profecía del Señor. Es hecho, es hecho, es hecho por medio de la palabra, por medio de la palabra de Dios, por medio de los planes del Señor, por medio de la palabra rema. Así te dice el Señor. Todo lo que quieres emprender, todo lo que quieres hacer ahora en este año 22, lo harás, dice el Señor. Lo harás, dice el Señor. Yo le pongo un espíritu de fuego en tu vida. Todo lo que yo he dado no te lo quito, dice el Señor, sino que yo avivo ese fuego que está en ti. Así dice el Señor. Por lo tanto, Señor, ahora yo te pido, Señor, por sus vidas. Pido por sus familias. Pido, Señor, por sus casas. Pido, Señor, por sus hogares, a donde ellos están, Señor. Señor, ayuda, Señor, para que ellos puedan pagar, Señor, sus utilidades, sus rentas, sus mortgages, todo lo que necesitan emprender, todo lo que necesitan pagar en el nombre de Jesús, especialmente en estos tiempos de festividades. Señor, yo te pido, Señor, de que tú hagas multiplicar sus estacas en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Espero de que este mensaje haya sido de bendición para sus vidas, edificación para su alma y sea alimento para su espíritu. No se olvide de que tenemos servicio este jueves en persona a las 7 de la noche, ahí en Templo Cristiano de la Unción en Los Ángeles. Y tenemos servicio a las 6 de la tarde el domingo. Y también se transmite ese servicio por Facebook Live. Dios les bendiga, Dios les guarde, que pasen una feliz noche y nos vemos hasta la próxima. Amén.